Hace tiempo estuve batallando un poco en mi oficina debido a las interrupciones eléctricas tanto de un par de segundos como de prácticamente todo el día, pues perdía la información no guardada, dejaba de trabajar largas horas y además corría el riesgo de que mi computadora sufriera algún daño. Yo ya tenía un respaldo de los llamados UPS, los cuales son muy útiles, pero tienen la desventaja de que a lo sumo permiten guardar rápidamente los datos, apagar la máquina y esperar a que la energía regrese. Tratando de resolver ese problema y utilizando algunas partes que yo ya tenía, integré un pequeño sistema que me permitió resolver el problema completamente, comprando el mínimo de componentes. Lo que ya tenía en mi cuarto de Trevejos era un viejo panel solar parcialmente dañado, el cual instalé aprovechando la estructura que ya existía para mi sistema de interconexión a la red. También utilicé mi antiguo respaldo UPS, haciéndolo funcionar únicamente como inversor, silenciando la alarma de interrupción de energía. Un buen amigo me obsequió un contactor arrancador de motores y también un relevador temporizador. Además de esto, tenía yo un viejo cargador de baterías de baja capacidad, adecuado para mantener una carga flotante en el acumulador. Solamente 3 elementos tuve que comprar. El primero fue un controlador de carga MPPT para bajar el voltaje de 60 voltios entregado por el panel solar hasta los 12 voltios requeridos por el inversor. El segundo elemento que tuve que comprar fue una batería de plomo ácido normal, del tipo utilizado en los automóviles. No compré una batería de ciclo profundo, pues el precio es bastante más alto. El tercer elemento fue un pequeño transformador reductor de 127 a 24 voltios corriente alterna, cuya función detallaré más adelante. Para integrar el sistema, conecté la batería de automóvil a la salida del controlador de carga y luego el panel solar a la entrada del controlador de carga. Conecté también el cargador de baterías a la línea de 127 voltios normal, proveniente de la compañía de luz. La salida de corriente directa del cargador la conecté a la batería. Hasta aquí ya tenía un sistema para mantener el acumulador cargado constantemente, tanto mediante la energía solar como por medio del cargador. El siguiente paso fue usar el contactor arrancador de motores utilizando 2 de sus contactos principales, normalmente abiertos, y 2 de los auxiliares, normalmente cerrados, para realizar rápidamente el cambio de la línea de voltaje doméstico a la salida del UPS utilizado como inversor. El voltaje de la línea de energía doméstica suele variar entre 115 y 130 voltios. Cuando ocurre una interrupción, hay ocasiones en que el voltaje llega a bajar hasta 60 voltios y permanece así durante unos segundos, lo que puede hacer vibrar el contactor y afectar el cambio de un circuito a otro. Para tratar de evitar este problema, utilicé el transformador de 24 voltios para reducir el voltaje hasta unos 100 voltios, cuando la energía que llega es de 127 voltios, y bajarlo hasta unos 48 voltios cuando el voltaje de línea llega a descender a 60 voltios. Esto se logra conectando normalmente el primario del transformador a la línea de 127 voltios y su secundario en serie con la carga para que se reste del voltaje original. Este voltaje reducido es el que se aplicará a la bobina del contactor para volverlo más sensible ante una caída de voltaje. La operación del circuito es como sigue. La batería se mantiene cargada día y noche y el inversor funciona siempre para que todo esté listo para el caso de una falla en la energía. Mientras el voltaje de la línea se mantenga en un nivel normal, digamos unos 115 voltios, el contactor se sostiene activado y la computadora permanece conectada a la línea de la compañía de luz.
Al presentarse una interrupción del voltaje doméstico, en cuanto el voltaje cae por debajo de unos 80 voltios, la bobina del contactor suelta súbitamente la armadura que mueve los contactos. A alta velocidad los contactos normalmente abiertos se sueltan y ahora entran en contacto los normalmente cerrados, con lo cual la computadora no alcanza a apagarse y sigue funcionando con la corriente alterna proveniente del inversor. En el circuito de la bobina del contactor se encuentran conectados en serie los contactos normalmente abiertos del relevador temporizador, de manera que si la línea doméstica comienza a fluctuar, es decir, regresa y se va nuevamente repetidas veces, el contactor no se activa hasta transcurridos 30 segundos para que la línea tenga tiempo de estabilizarse. Mientras tanto, la computadora sigue sostenida por el circuito de la energía solar. Si la energía se vuelve a interrumpir antes de transcurridos los 30 segundos establecidos por el relevador temporizador, el tiempo vuelve a restablecerse y empieza a contar otra vez los 30 segundos, comenzando desde cero. Si la interrupción de la energía dura varias horas, la computadora seguirá funcionando activada por la energía solar. Si el apagón ocurre durante la noche, habrá que guardar el trabajo y apagar la computadora rápidamente. Mientras tanto, el inversor seguirá funcionando en vacío para estar listo por si la energía tarda en regresar, ya que el inversor sigue sosteniendo el módem para efecto de la telefonía celular y la telefonía regular que opere con fibra óptica. Si alguno quiere integrar este sistema en su oficina y cuenta con el dinero para comprar algunas cosas que lo pueden mejorar, recomiendo lo siguiente: una batería de ciclo profundo de 24 voltios en lugar de la automotriz de 12 voltios. Naturalmente, un inversor con entrada de 24 voltios en lugar del de 12 voltios. Y por último, un cargador de baterías de baja capacidad adecuado para mantener una carga flotante en el acumulador de ciclo profundo de 24 voltios. Utilizando la función de batería de 24 voltios del controlador de carga solar, la cantidad de corriente que puede entregar a la batería se duplica, a la vez que el inversor de 24 voltios recibe el doble de potencia, al tener el doble de voltaje y el doble de corriente. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Chava Tarín.